La Tebaida, bueno, Zaragoza, todos los que están acá más cerca al municipio de Cartago. Entonces las mujeres están invitadas. ¿Para cuándo? El 6 de mayo. No se lo pierdan porque va a ser de bendición. Amén. Así que nos gozamos en el Señor. Muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje que está en Romanos 10. Se puede ir allí conmigo a Romanos capítulo 10. Y vamos a leer 3 versículos de ese capítulo. Versículo 14 al 17. Y hay algo que pues hoy en día uno escucha. ¿Cuántos, por ejemplo, anteriormente había algo que era los mensajes en el Viper? ¿Se acuerda cuando asistía a eso? El Viper, un mensaje de texto, ¿cierto? ¿Cuántos se acuerdan de eso? O anteriormente era por Telegram, ¿cierto? O algo así, se escribían las cartas, era por correo, los llevaban, ¿sí? Y a veces habían mensajes o cartas que llegaban y que no eran como muy agradables. Por ejemplo, cuando llegaban noticias malas, que se murió un familiar, por ejemplo en el tiempo antiguo, ¿cómo hacían? O mandaban a alguien para que fuera y llevara el mensaje, mire, pasó esto, ¿cierto? Murió tal persona, o va a haber tal fiesta, va a haber tal reunión. Y de tiempo atrás acá, cada día las cosas han ido mejorando. Entonces llegó el Viper, llegó después el celular. Yo me acuerdo, yo tuve un Nokia de ese grande, que era, le decían la panela, ¿se acuerdan? Y eso era inmenso y uno no sabía si ponérselo acá o meterlo al bolsillo. No, yo que soy malo para meterme cosas en el bolsillo, aquí en la espalda, bueno, cosas así. Yo no, en el bolsillo de atrás, yo no. Después tuve un celular más pequeño, porque cada vez que llegaban mensajes o sonaba, eso alumbraba por todos los lados. ¿Sabe cuál era ese celular? Que le decían la discoteca, ¿sí o no? Eso apenas llegaba un mensaje, eso era, sonaba todo, eso parecía. Y bueno, y después yo me acuerdo que por allá empezó lo del correo, los correos, Gmail, Hotmail. Entonces ya usted empezaba a mandar mensajes por ahí ya empezaba a chatear, ¿sí? Y cuando se enamoraba tal vez de alguien, se empezaba a hablar, mire, Trin, de para, ta. Y ya ahora tenemos el WhatsApp, ¿sí o qué? El WhatsApp, eso ya si usted no le contestan, le queman el celular a punta de mensajes, ¿sí o no? Y le dicen cosas y le dejan audio. Si usted quiere de pronto no verlo, le deja un audio bien largo. Oye, ¿a cuánto le han dejado audios de más de 3, 4 minutos? Eso es, uno dice, Dios mío, ¿eso qué es, Dios? Entonces, todo eso, esos mensajitos, todo eso que llegaba, a veces eran mensajes agradables, otras veces que no, nada agradable, ¿sí o no? Eso era muy incómodo. Y hoy yo quiero hablarles sobre eso, un mensaje que Dios ha encargado a todos como iglesia. Y Pablo allí a los romanos le dice en el versículo 14 al 17, él los exhorta allí diciéndole lo siguiente: ¿cómo pues, están conmigo, la Reina Valera, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han qué? No han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aquí Pablo hace una exhortación a los hombres de ese tiempo a que invocaran el nombre del Señor y fueran salvos. Él estaba dando un mensaje, pero que no invocaran el nombre a menos que fueran conmovidos, ¿sí? Persuadidos a creer en Él, pero no podían creer en Él a menos que hayan oído acerca de Él, acerca de Jesús. Eso es lo que le estaba diciendo allí. No podían oír al menos que alguien les proclamara el evangelio, y nadie puede proclamar la palabra a menos que haya sido enviado. Hoy quiero hablarles acerca de este mensaje. Está titulado Mensajeros
de la mejor noticia. Hoy en día llegan mensajes no agradables. Por ejemplo, ¿cuántos tienen Tigo acá? Tigo, el operador Tigo. ¿Y a cuántos todos los días, 2, 3 veces al día les llega un mensaje? Que en caso de emergencia, ¿sí o no? Evacuación, tenga en cuenta esto, y que los únicos encargados de dar una orden de evacuación, ¿quiénes son? Los alcaldes, los gobernadores. ¿Sí o no? A todos nos llega ese mensaje. Entonces, a veces esos mensajes como que preocupan. Usted imagina que empieza a sonar eso a medianoche, ¿sí o no? Y ahora tenemos una ventaja, la tecnología. Google ya le anuncia si hay un sismo de determinado grado. Ya cuando es más fuerte, se dicen, creo que casi la mayoría de los dispositivos ya están frecuencias para que si hay un caso de emergencia empiecen a vibrar o a sonar. Tremendo, ¿sí o no? Esos mensajes, esas noticias no son nada alentadoras. Y resulta que Pablo allí le estaba haciendo una pregunta allí a los romanos y le decía, bueno, ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Sí? Hoy en día las personas necesitan escuchar un mensaje que les dé esperanza, que les dé vida, que les dé oportunidad de tal vez decir quiero estar cerca, preparado para ese encuentro con el Señor. Yo creo que a veces cansa tanto las malas noticias, ¿sí o no? Que a toda hora todo es malo, malo, malo. Y eso no es bueno. Mientras que usted y yo tenemos en nuestras manos, en nuestras vidas, la mejor noticia, que es poder hablar de la persona más maravillosa, de alguien, como usted y yo sabemos, que murió hace más de 2000 años, que dio su propia vida para salvarnos y rescatarnos. Así que yo hoy quiero hablarles acerca de eso, donde Dios está buscando mensajeros para que hablemos de la buena noticia. En primer lugar, diga conmigo, se necesitan mensajeros. Se necesitan mensajeros. ¿Sabe esos anuncios? Mire, se necesita empleada para eso. Se necesita. Acá yo quiero decirle, mire, hoy Dios nos dice, se necesitan mensajeros. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice el versículo 14 otra vez. Dice allí, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han? ¿Y cómo dirán sin haber qué? ¿Quién les predique? Usted sabe que a veces, hoy en día la iglesia habla a veces más de otras cosas que el mismo evangelio del Señor. Hablamos más de la novela de hace 20 años, ¿se acuerdan? Amor y Vivir, ¿se acuerdan de la novela? Novelas atrás, uy, ¿se acuerda tal cosa? Mire, y empezamos a decir cosas. O mire, ¿usted se acuerda de esa noticia de que pasó hace unos años atrás? Por ejemplo, ahorita con las redes, con el tema del Nevado del Ruiz, eso han sacado un poco de cosas y ahí me empezaron a recordar lo de qué, lo de Armero. Y entonces ya empezaron a generar ciertas especulaciones que si eso llegara a estallar, iba a llegar yo no sé hasta dónde, Armenia, Pereira, etcétera. Bueno, eso solo lo sabe el Señor. Pero entonces se empieza a generar un temor, entonces de eso empiezan a hablar. Entonces hoy Dios nos pide a nosotros que tal vez seamos parte de esos mensajeros que hablemos, mire, estemos preparados, hablemosles a otros del Señor, porque ¿cómo van a creer en Él si no han oído hablar del Señor? Por ejemplo, ¿cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Sí? Y eso no es para unos cuantos, es para todos. Todos podemos ser mensajeros de parte del Señor, los niños, los jóvenes, los adolescentes, los ancianos, todos podemos ser mensajeros del Señor. Y es tiempo de anunciar. La Biblia dice que hemos hablar a tiempo y fuera de tiempo, predicar, anunciar, hablar de que Jesús es la verdad, de que el Señor es real. Entonces, allí como su punto, este primer punto que estamos hablando, y es que no se puede creer sin oír. Diga conmigo, no se puede creer sin oír, porque ¿cómo ellos van a invocar el nombre del Señor? Porque si el que invocar el nombre del Señor van a ser ¿qué? Salvos. Pero ¿cómo van a invocar si no están ¿qué? Escuchando, o sea, si no están llevando un mensaje, si no están tal vez alguien que les diga, mire, este es el mensaje del Señor. Entonces
llevar el mensaje de la palabra de Dios para otros, para que otros la escuchen. Debemos llevar el mensaje para que otras personas crean que Dios es verdad, que Él es real, que hubo alguien que murió por sus pecados y por mis pecados. ¿Sí? Es indispensable que la verdad sea vista, que sea conocida y oída. Escuche esto, es indispensable que la verdad sea ¿qué? Vista, conocida y oída. ¿Cuál verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted no va a hablar de otra persona más, usted va a hablar es de la verdad, que es Jesús. ¿Y dónde encontramos eso? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Pero ¿cómo usted va a hablar de algo que usted no conoce? O sea, ¿y cómo ellos van a escuchar a alguien que tal vez usted no sabe de lo que está diciendo? ¿Sí o no? Son preguntas que nos podemos hacer. Ayer hice un ejercicio con los muchachos de escuelita, de la escuela musical. Yo les dije que íbamos a empezar a estudiar la Biblia con los salmos. Entonces empezamos con el Salmo 1. Y ese salmo empieza diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo ¿qué? En consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita. Escuche eso, medita de día y de noche. Entonces les hice esta pregunta, o sea, les hice esta pregunta a los muchachos: ¿cuántas veces usted lee la Biblia en el día? Unos dijeron: solo en las noches. Otros: un versículo. De pronto sí, me lo aprendo. Otros dijeron: no, cuando mis papás leen la Biblia, yo me siento a leerla, a escucharla. Y usted le hacía otra pregunta: ¿y cuántas veces usted coge el celular en el día? ¿Cuántas veces? Y esta pregunta se las doy a ustedes, hermano. Hagamos las notas. Haga el ejercicio. ¿Cuántas veces usted coge en el día el celular? Muchas. Y ahí si se le queda el celular, eso se desespera, ¿sí o no? Uy, se me quedó el celular, y eso lo hacen devolver a uno, no. Y uno ahí va, devolvámonos por el celular. O sea, se vuelve algo que indispensable. ¿Sabe qué? Por ejemplo, en mi caso, no es que esté chicano, mi celular, los iPhone, tienen un temporizador que le dice a usted cuánto tiempo usted ha pasado en el celular y en qué redes. No sé, eso lo pueden configurar. Cuando yo veo eso, los tiempos que yo he pasado de pronto en un celular, yo me preocupo. Yo, uy, no, eso no está bueno porque me está absorbiendo. Y entonces, ¿cómo usted va a hablar a otros de la verdad de la palabra de Dios cuando usted y yo no pasamos tiempo con ella, ¿sí o no? Y esa verdad yo tengo que tener esa convicción, esa claridad, para que los que necesitan escuchar esa verdad, ese mensaje, puedan decir: yo creo que Jesús es mi Salvador. Entonces, son reflexiones que debemos hacer, iglesia. Es importante que usted y yo pasemos tiempo con la palabra de Dios, porque aparte de que eso le trae riqueza a usted, prosperidad a su alma, va a ser una persona que va a ser fructífera, va a ser una persona que va a ver la gloria de Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos, por guardar la palabra, hemos visto el cambio en nuestras vidas, la bendición del Señor? Y entre más usted y yo la tengamos acá, más esa verdad, porque Jesús dijo: escudriñen las escrituras porque ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Y es donde usted va a hallar la salvación, la vida eterna. Entonces eso va a hacer que usted pueda también hablarle a otros: mire, la verdad está aquí, la palabra de Dios. Y ahí donde el Señor está diciendo: se necesitan mensajeros, pero que estén dispuestos también a conocer la verdad, pero a vivirla y darla ¿qué? A conocer. ¿Cuántos queremos hacer esa labor? Es el mejor trabajo que usted y yo podemos hacer acá, ¿sabes? Es lo mejor pago, porque en la eternidad dice que estamos haciendo tesoros en el cielo, que cuando usted hace que un pecador se vuelva de su mal camino, está cubriendo multitud de pecados. Mire qué interesante, porque ese alma vale mucho para Dios. Pero ¿qué mensaje estamos dando hoy en día? Ahora, las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Cristo. Es el mensaje, y en este caso cuyo objeto es Jesús, es el que va a transformar el corazón de las personas, así como lo ha hecho con nosotros. Entonces, se buscan mensajeros, hermano. Es tiempo de que la iglesia podamos cumplir esa labor.
de ir, porque dice, ¿cómo van a creer si no hay quien? O sea, ¿cómo van a invocar el nombre de Dios si ni siquiera han escuchado el mensaje? Y de pronto si yo lo tuvimos aquí al lado y no le hablamos a esa persona y al otro día el mensaje, vecina, ¿se acuerda del señor con el que hablamos, la señora? ¿Cómo le parece que se murió? ¿Cómo se siente usted? Yo no sé, pero eso nos debe preocupar. O ese joven que tal vez estaba ya ansioso, desesperado, y usted tuvo la oportunidad ahí cara a cara de decirle, mire, Dios puede quitarle esa ansiedad, esa depresión, esa tristeza. La solución es quizás refugiarse en el dolor o en la droga, en el alcohol. Es Jesús, ¿verdad? Entonces ese es el mensaje, pero se necesitan. Ahora, ¿y cómo dice ahí? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? O sea que no se puede oír sin predicadores, sin mensajeros. O sea, la gente no va a creer, no va a escuchar, pero no va a entender que hay un Dios si no está escuchando o alguien que le está enseñando que Él es la verdad, que Él es el Señor, que Él es el Salvador. Por eso es importante, hermanos, que hoy Dios, si yo reconsideremos este pensamiento y diga, hoy Dios me está diciendo a mí, yo tengo que hablarle a otros, porque al menos nosotros cumplimos nuestra parte de dar que el mensaje, que es Jesús, ya el Señor se encarga de lo demás. Yo quiero que veamos una parte de un corto de un video. Vamos allí antes de pasar al siguiente punto. Y hay un libro de este pedacito que vamos a ver, es una película que se llama Torturado por Cristo. Inclusive dura como 1:15 más o menos. Eso está ahí en YouTube o por Al Película, la puede ver también. Bueno. O hay un libro pequeño donde cuenta que en el tiempo allí en Rusia, donde hubo mucho el tema del el narcisismo, todas esas cosas, donde imponían leyes, todas esas cosas, donde prohibían el evangelio. Esas personas, hubo un pequeño remanente que estaba allí dispuesto a hacer todo para que otros conocieran del Señor. Entonces hay un libro que se llama Torturado por Cristo. ¿Cómo se llama? Torturado por Cristo. Inclusive si quiere buscarlo, es barato, no vale más de 12,000, 15,000 pesos, ¿sí? Y allí muestra el testimonio de un hombre, una familia, que ellos empezaron a pregonar el evangelio por esos lugares. Empezaron a declarar que Jesús es el Señor, a declarar que Dios es el Todopoderoso, que Dios es el que tiene el control. Mírenme acá, no se distraiga con lo que ven. Esos son problemas técnicos, eso es lo que puede pasar con la tecnología. Entonces, una familia arriesgó todo por predicar a Cristo, anunciar. Pero ellos se dieron cuenta que necesitaban cada día estar ahí. Entonces los niños, por ejemplo, le llevaban siempre algo a los del ejército ruso, de ese tiempo, y empezaban ellos a través de eso generar contacto, cercanía. Entonces ya lo veían y ellos ya empezaban a ser amables con él. Y a través de ellos muchos empezaron a llegar a esa casa donde se reunían, pero era algo clandestino, porque decían, venga, yo quiero escuchar lo que ustedes dicen acá. ¿Y sabe qué les dan a conocer ellos? A Jesús, a través de la palabra de Dios. De ahí que, hermanos, ahorita podemos ponerlo cuando esté listo, me dicen, ¿listo? Ya. Entonces, miremos esto para que reflexionemos un poco. Todavía más. Se prohibieron las Biblias. Las iglesias eran monitoreadas y todo mundo vigilaba. Los comunistas sabían que la fe en Dios era la única resistencia efectiva que quedaba. Qué gusto. Adelante.
Hola, Muchas gracias. me alegro que pudieran venir. Sabina, mira esto. Como miembros del cuerpo de Cristo, nos comprometimos a ayudar incluso a los comunistas para guiarlos hacia la luz de Cristo. Hicimos ajustes para compartir la palabra de Dios. ¿Qué dices? Sí, ¿lo ves? Sí, qué Sí. astuto. Qué inteligente. Sí. Mira, Marx en la portada y Jesús en las páginas. Sí. Debiste haber No se me sido hubiera político, ocurrido. ¿eh? No, lo digo en serio. Creo que es una gran idea. Hay que hacerlo. Dios no va a juzgarnos por lo mucho que hayamos resistido, sino por lo mucho que pudimos amar. Sí. Amamos tanto a los rusos que arriesgamos todo para presentarles el Evangelio. Sí, con esto vamos a llegar a mucha gente. Tú me dices cuándo Excelente. empezar. Yo hablaba ruso de forma fluida, Buenos días. y para mí predicar a los rusos era maravilloso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Buen día. Los rusos le tenían un afecto especial a los relojes. Se los robaban a todo el mundo. Parecen estos. No los habían tenido jamás y ahora no se conformaban con algunos. El rumano que quisiera tener un reloj tenía que ir a las barracas del ejército soviético para comprarlo. Generalmente volvían a comprar sus propios relojes, Sí. pero nosotros lo vimos como una oportunidad para compartir el Evangelio. Ese que tienes ahí es justamente mi reloj. Tu reloj, mi reloj. ¿Quién podría distinguirlos? Eso es casi imposible. Pero a ti te voy a dar un precio especial. 50 ley. ¿Qué te parece? ¿50 ley? 50 ley. Yo creo que eso es un robo. 40, 50. Ahí está. Ese no es el que quiero. Te dije que quiero este. Es un robo. Increíble. ¿Qué mercancía tienes hoy? ¿Algo bueno? La mejor colección. ¿Qué te parece? No, no quiero ninguno de esos. ¿Qué otros tienes? ¿No tienes más? No, no es lo que estoy buscando. Tiene que haber otros. Tengo una pregunta. ¿Alguno de ustedes se llama Pedro o Pablo? Sí, yo. ¿Sabías que tu iglesia tiene un día que es especial para celebrar a San Pedro y San Pablo? ¿Saben quiénes fueron Pablo y Pedro? ¿No? ¿No vinieron a comprar relojes o sí? Pueden hacerlo. Cuando los soldados se daban cuenta de que habíamos ido a hablar de Dios y de la Biblia, cerraban las puertas y se agrupaban. Era muy peligroso, Empecemos. pero estaban ansiosos por aprender más. Pedro era un hombre trabajador, un pescador, hasta que conoció a un hombre llamado Jesús. Pedro y Pablo pasaron toda su vida predicando a otros que el Hijo de Dios había venido a perdonar nuestros pecados y a mostrarnos el camino a la vida eterna. Imaginen la tarea que se habían puesto. Muchos llegaron a Cristo y logramos distribuir miles de evangelios Pedro de y esta Pablo forma. no se iban a dar por vencidos en su cometido. Y eso hicieron. Predicaban la palabra de Dios en cada... Claro que la alegría de ganar un seguidor de Cristo de su llamado. siempre está mezclada con el sentimiento de que hay un precio que pagar. Muy bien. 50 ley entonces.
Bueno, hermanos, ahí ya después se la ven. Se llama así, torturado por Cristo. Hay que pagar un precio, ¿sí o no? Y eso es una historia real. Él era un pastor donde cuando empezó el tema del comunismo y empezaron a perseguir las iglesias de ese tiempo que profesaban que Jesús era el Señor, pero ellos eso no los detuvo. Mire cómo se las ingeniaron, ¿cierto? Para llevar la palabra con una carátula diferente aquí al frente. Sí, las primeras son normal, pero ya después empezaba ¿qué? El Nuevo Testamento, ¿sí? Y a veces es complicado, ¿cierto? A veces es difícil en lugares donde persiguen a los cristianos. De hecho, eso no lo vemos, pero acá en nuestro tiempo, en el mundo, hay lugares donde hay personas que están siendo fusiladas, matadas por la causa de Cristo. Por ejemplo, ir a un pueblo musulmán donde allá creen en otras cosas, en Alá, otro Dios, prohíben que usted tenga una Biblia, ¿sí? Sino que esas noticias sí no las pasan, ¿sí? Yo sigo a una página cristiana y donde muestran a nivel nacional y mundial lo que pasa en otros lugares con el evangelio. Y cada día, escuchen, hoy en día hay más ausencia de misioneros, por eso, porque a veces ya no se está dispuesto a ir a lugares por ir a morir por la causa de Cristo. Entonces, ¿por eso qué? ¿Se necesitan qué? Mensajeros, hermanos. Y ellos se la ingeniaron. Les dejo la tarea, sígasela viendo. Ya después de esos soldados se convirtieron varios, se entregaron al Señor, se llegaron allí, ¿sí? Empezaron a reunirse en las casas, estaban ahí. Y después vino la persecución para ese pastor, lo maltrataron, o sea, hubo muchas cosas, pero en la cárcel él seguía predicando. Ahí les cuento ahí por encimita. En segundo lugar, llamado a ser un mensajero del Señor. Entonces el versículo 15, si puede leer el versículo 15, dice: ¿y cómo predicarán si no fueren qué? Enviados. Pero entonces dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que ¿qué? Anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, llamado a ser un mensajero del Señor, es decir que Dios, por ejemplo, en su misericordia ha enviado sus mensajeros, por ejemplo los profetas. Hacía tiempo atrás llegó Jesús, ¿sí? Después Jesús, los discípulos, cuando les dijo, por tanto vayan y hagan ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Y gracias al mensaje de los apóstoles, esa palabra ha llegado hoy en día a todo el mundo, o sea, a muchas partes del mundo, y a nosotros, por ese mensaje, porque Dios quiere cada día que su palabra se cumpla. Hay un texto que de hecho Pablo lo usó ahí en ese pasaje, en Isaías 52:7, si quiere buscarlo sin perder ahí Romanos 10. Isaías 52:7, mira lo que dice: cuán hermosos son los pies, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres ¿qué? Nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien y del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios que reina. O sea que la persona que anuncia el mensaje, el evangelio del Señor, dice que es una persona que le agrada a Dios, dice, porque se ve bien, cuán hermoso, cuán alegre. Entonces debemos aceptar ese llamado de ir a llevar la palabra de Dios, llevar la buena noticia, por ejemplo, de paz y salvación. En el versículo más abajo en otra versión dice que los que anuncian la paz, la buena noticia, la salvación de Jesús. Pero también no siempre, escuche esto, no van a recibir el mensaje de las personas, ¿sí o no? Ahí en ese tiempo había gente que rechazó a Jesús, a los discípulos, a los apóstoles. Vimos ahí, si ustedes se ven la película, vemos de que muchos rechazan también el mensaje, que aquellos que se entregaban al Señor, entonces los empezaron a perseguir. Y Pablo también habla allí y recuerda un versículo allí en el versículo 16 de Romanos 10 dice: mas no todos obedecieron ¿a qué? Al evangelio. Está en Romanos 10:16. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Eso está en Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sí? Porque resulta que ahí Pablo le está recordando de que ellos no serán los únicos que iban a ser salvos, sino que también Dios había permitido de que otras personas
pudieran acercarse a Él. Por eso Él decía, ¿quién se va a levantar? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir a llevar ese mensaje? Porque es que hay muchos que están allí, como dice la Biblia, como ovejas sin pastor. Y pensemos, aquí en Cartago hay mucha necesidad, niños, jóvenes, atrapados en la droga, el homosexualismo, el alcoholismo, la delincuencia. Sí, vemos hoy en día el maltrato que se ve dentro de los hogares. Ahí donde nosotros necesitamos llegar con un mensaje de salvación, un mensaje que da oportunidad, que hay esperanza. Y en tercer lugar, y es la condición del mensajero. Y ahí mismo en Romanos 10, versículo 8. Romanos 10, 8. Dice, les voy a leer la palabra de Dios para ti, dice, también les dice, el mensaje de Dios está muy cerca de ti. Es tan cercano como lo está tu boca y ¿qué? Y tu corazón. Es el mismo mensaje de fe que nosotros anunciamos. Entonces, escuche bien esto, hermanos. El mensaje es ¿quién? ¿Cuál sería la condición ahí de la fe cristiana? La fe. ¿Predicar a quién? A Jesucristo. Predicarlo a Él. Si usted habla ya de lo que Dios ha hecho en usted, la condición es que hable siempre de Él, del mensaje. No hable de la iglesia, es que el pastor tal, el hermano. No, es lo que dice la palabra. El mensaje de toda la Biblia es ¿quién? Jesucristo. Él es el mensaje y Él es el que cambia. Entonces esa es la condición. Cuando usted hable del Señor, de ese mensaje a otra persona, ponga siempre adelante ¿a quién? A Jesús. Yo era ciego, como dijo un hombre que el Señor lo salvó, pero ahora que veo la luz. Antes no veía, estaba en oscuridad, en tinieblas, pero el Señor me sacó de esa oscuridad y ahorita empiezo a predicar ese mensaje de salvación. ¿Y quién es ese mensaje de salvación? Cristo. Entonces la condición es predicar a Cristo, anunciar a Jesús, pero también se basa, escuche esto, en la palabra de Dios, ¿sí? Y la palabra misma es Cristo. Dice, ¿se acuerda lo que dice San Juan 1:1? Dice, en el principio, ¿qué? Era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Y ese verbo era quién? Dios. Jesucristo se hizo carne. Entonces la palabra debe estar siempre ahí delante. Por eso nosotros como misión y como iglesia siempre hay dos pilares: ser cristocéntricos y ser bibliocéntricos. O sea, nos basamos de acuerdo a lo que dice la palabra. Entonces la fe nace, hermanos, de escuchar el mensaje, y el mensaje se escucha mediante la palabra de Cristo. Así que el oír la palabra de Dios, ¿qué? La fe viene por el oír, y el oír la que cambia, la palabra de Dios. Entonces el mensaje tiene una condición. El mensajero es que usted y yo tenemos que tener claro, a quien va usted a dar a conocer en ese mensaje es a Jesús. Por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, que dan paz, que dan vida, que dan transformación. Entonces esto significa un mensaje acerca de Cristo. Por eso el tema de esta mañana es siendo mensajeros de la mejor noticia. ¿Y cuál es la mejor noticia? Jesucristo. ¿Qué ha hecho Dios en usted? ¿Qué ha hecho Jesús en su vida este tiempo? ¿Qué ha hecho el Señor durante tal vez los momentos difíciles que usted ha vivido? ¿Qué situaciones? ¿De dónde Dios lo sacó? ¿De dónde Dios lo rescató? ¿Qué milagros ha hecho Dios en su vida? Donde tal vez no le daban esperanza o le dieron días, meses de vida. Tal vez aquí hayan personas que les hayan dicho eso, pero el Señor, a través de su mensaje, su palabra, a través de Cristo, le ha dicho, no, todavía no es el tiempo, porque yo quiero que seas ¿qué? Mi mensajero, que pueda dar la buena noticia de que yo vivo, de que yo reino, ¿cierto? O sea, Jesús, que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador. Por eso entonces, iglesia, no sé si usted y yo estamos dispuestos a ser usados por Dios, que podamos decirle al Señor, heme aquí, ¿qué? Envíame a mí. ¿Cuántos podemos decirle eso al Señor? Señor, heme aquí, envíame a mí. Vamos a orar entonces al Señor y vamos a ver que el Espíritu Santo nos guíe. Muchachos, pasemos un momento allí y vamos a adorar también al Señor. Cerremos este tiempo
en adoración a Dios. No sé si usted ahí puede levantar sus manos y le dice: Señor, yo te doy gracias por tu palabra, gracias porque tú nos has llevado durante este mes, Señor, a que cumplamos con esa gran comisión de evangelizar, de hacer misiones, de testificar, de compartirle a otros, Señor, un mensaje de esperanza. Tú eres el mensaje que cambia, que restaura, que da vida, Señor. Por eso en esta hora yo te ruego, Señor, que despiertes en nosotros ese deseo de ir a predicar tu palabra, de ir a testificarle a otros, de decirle, Señor, que tú eres el Dios de amor, el Dios de verdad, tú eres el Dios de paz. Gracias, Jesús. No sé si usted quiere levantar sus manos, dígale: Señor, aquí estoy. Los que están en casa también, dígale: Señor, aquí está mi vida, aquí estoy, Señor, delante de ti, me rindo, me entrego, Señor. Yo quiero, Señor, ser útil en tus manos. Permite, Señor, que este mensaje, el cual tú has puesto en mi corazón, Señor, se haga vida en mí y en mis hermanos. Donde hoy tú nos dices: necesito mensajeros que quieran llevar mi palabra, mi mensaje, que hablen de ti, Señor. Que esta iglesia, los niños, jóvenes, adultos, cada día entendamos que podemos ser útiles en tus manos, Señor. Que el llamado es a ser mensajeros del Señor, a llevar tu palabra a otros. Y ya tú te encargas de cambiar, de rearguir, de transformar, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo, aquí está la iglesia, Señor. Mira, tal vez los que se sienten sin esperanza, se sienten pasando dificultades. Usted está por primera vez, o está luchando con algo, o tiene pensamientos negativos. Dígale: Señor, yo hoy te entrego todo esto, te entrego mi corazón. Si usted puede ahí decirle: Padre, yo te pido que me perdones, que me salves, que me renueves, que me restaures. Yo quiero ser ese instrumento en tus manos. Y si usted está por primera vez acá o allí conectado, puede decirle: Señor, yo quiero que tú me salves, me restaures. Hoy yo quiero decirle: Jesús murió por tus pecados, murió por mis pecados. Él vino a darnos vida a través de su Hijo, vino a rescatarnos, a salvarnos. Yo le animo que usted pueda dar esa oportunidad con Dios y diga: Señor, te entrego mi corazón. Yo reconozco que soy pecador, que necesito de tu perdón, necesito de tu amor. Sálvanos, Señor Jesús. Sálvanos, Espíritu Santo. Sálvanos. Dígale: yo hoy abro la puerta de mi corazón, te recibo como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y haz de mí ese hijo, esa hija que tú quieres que sea. Dígale: Señor, sálvame, Jesús. Yo entiendo que tú eres mi Señor, mi Salvador. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Tú eres maravilloso. Tú eres Dios eterno. Y eres Dios eterno. Solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Y nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios y eres Dios eterno. Solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Y nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. ¿Qué tal si usted ahí con sus propias palabras le dice: Señor, úsame,
Ayúdame cada día a dar a conocer tu palabra. Ayúdame a no quedarme callado, que donde yo pueda estar pueda testificar de ti. Nos dé la estrategia, Señor, ya sea en el trabajo, en el estudio, en la casa, en el barrio donde vivimos, la familia donde estamos, así como lo hacían en ese tiempo allí con este pastor allí en Rusia. Señor, en esos tiempos era difícil predicar, pero él se las ingeniaba. Como veamos a través de este video, Señor, con un reloj empezó ahí a generar una conversación y llevó un mensaje, y la gente empezó a escuchar, a recibir de ti, Señor. Hay cosas tan simples que se pueden hacer para que otros puedan, Señor, acercarse a ti, oh Dios. Quita de nosotros la religiosidad, quita de nosotros tal vez el misticismo, quita de nosotros el miedo, o a veces las cosas que se generan en nuestra mente que no nos dejan avanzar. Hoy yo te pido, Señor, que esta iglesia sea una iglesia que cada día entienda el llamado, que cada día podemos ser usados por ti, no importando la condición donde estemos, Señor. Allí tú quieres usarnos, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque yo sé que tú cada día levantarás un pueblo que proclama que tú eres el Señor, el Salvador, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Y eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Gracias, Jesús. Tú eres nuestro Salvador. Aleluya. Quiero invitar a los que vienen por primera vez. Pueden levantar su mano. Yo veo allí nada más. Para mí es primera vez. Bienvenida. ¿Alguien más viene por primera vez? No sé. Bueno, todos ya venimos. La hermana Marlene acá, puede levantar su mano, porfa. Ella quiere dirigirle a un lugar simplemente para darle la bienvenida, darles un detalle como iglesia. Y pues bueno, podemos seguirla a ella. No se van a demorar. Vuelven allí en unos 5 minuticos. Amén. Así que, hermano, vamos a orar entonces. Los que están en casa, damos gracias por sus vidas. Si está enfermo, vamos a hacer una oración por sanidad. ¿Cuántos creen que Dios sana? Amén. Que Dios libera. Padre, te damos gracias por la sanidad que tú traes a nuestras vidas. Si hay alguien enfermo acá o en casa, yo declaro sanidad en sus cuerpos. Yo te pido, Señor, que traigas libertad, que te lleves toda enfermedad, todo dolor, todo diagnóstico, Señor, que hayan declarado, decretado, sea quebrantado por el poder de Dios. Oramos por sanidad. Oro por la hermana Carolina que salió, Señor, tócala, obra en su cuerpo, en su salud, Señor. Dios, obra un milagro en ella, Señor. Y también, Señor, en los que estemos acá con alguna dificultad, sánale, Señor. Los que están en casa, Padre, gracias por esa libertad, por esa paz, por esa libertad que das a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los que están en casa, Dios les bendiga. Chao, chao. Recuerden que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Amén.